Don Ramón desapareció sin dejar rastro, y lo más aterrador es que nadie escuchó un solo ruido durante la noche. Su cama quedó intacta, la puerta sin forzar, y la escoba recargada donde siempre la dejaba. Fue la Chilindrina quien al despertar descubrió que su padre no estaba en ningún rincón de la vecindad. Lo que encontró bajo su almohada, un papel arrugado con un mensaje incompleto, desató el pánico entre todos. Doña Florinda sospechó lo peor. El profesor Girafales intentó mantener la calma, y Kiko juró haber visto una sombra cruzando el patio a medianoche. Pero nadie sabe con certeza qué ocurrió, ni por qué la casa del 14 volvió a ser mencionada después de tantos años. Si quieres descubrir la verdad detrás de esta desaparición y seguir los pasos ocultos de Don Ramón, suscríbete y comparte este video. Lo que viene te dejará en shock. La Chilindrina salió corriendo al patio con los ojos llenos de lágrimas. «¡Apá no está en ningún lado!», gritó tropezando con el barril del chavo. Su desesperación hizo que todos salieran de sus casas de inmediato. Don Ramón no solía madrugar, pero jamás desaparecía sin avisar. Doña Florinda fue la primera en reaccionar, ajustándose el delantal con evidente nerviosismo. «¿Cómo que no está? ¿Y qué hacía usted despierta tan temprano?». La niña temblorosa extendió un papel arrugado que había encontrado bajo la almohada de su padre. Esto estaba ahí. No es de él. El profesor Girafales tomó el papel con cuidado. Había una frase escrita con tinta corrida. «Si algo me pasa, busquen en...». La frase se cortaba de golpe, como si alguien hubiera arrancado la otra mitad del mensaje. Un viento frío cruzó el patio. La vecindad entera contuvo el aliento. La Chilindrina señaló la puerta entreabierta del 72. «Anoche escuché un ruido. Pensé que Apá se había levantado, pero no oí pasos». Kiko, abrazando su pelota, susurró. Yo vi una sombra. Pasó frente a mi ventana, como si arrastrara algo». Doña Florinda lo calló de inmediato. «No inventes tonterías». Pero el Chapulín Colorado apareció justo entonces, serio, mirando la puerta del 14, la puerta sellada desde hacía años. «La sombra venía de ahí», dijo en voz baja. El silencio se volvió aún más pesado. El profesor Girafales frunció el ceño. «Esa casa está clausurada desde hace décadas. Nadie entra, nadie sale». Sin embargo, la Chilindrina se llevó la mano al pecho. «Apá me dijo hace años que nunca me acercara a esa puerta». Doña Florinda miró fijamente el papel incompleto. «Busquen en...». ¿Qué? Antes de que alguien pudiera responder, un golpe seco resonó dentro del 14. Un solo golpe, fuerte, directo, y luego una voz apagada, apenas audible, susurró desde adentro. «Ayúdenme». El golpe dentro del 14 dejó a la vecindad paralizada. Nadie se atrevía a moverse. La puerta sellada, cubierta por capas de pintura vieja y tablas clavadas décadas atrás, vibró como si alguien la hubiera empujado desde adentro. La Chilindrina retrocedió, abrazándose a sí misma. Esa voz era de Apá. Doña Florinda negó con fuerza, aunque su rostro mostraba miedo real. Imposible. Esa casa está abandonada desde antes de que llegáramos. El profesor Girafales, tratando de mantener la calma, se acercó con cautela. «Quizás es una mala acústica. Quizás alguien del otro lado del pasillo». Otro golpe lo interrumpió, más fuerte, más desesperado. El Chapulín Colorado levantó el chipote, aunque por primera vez parecía dudar. «Si don Ramón está adentro, ¿cómo entró?» La Chilindrina sacó el papel nuevamente y lo apretó contra el pecho. El mensaje decía: «Busquen en...». ¿Y si él sabía que lo llevarían ahí? ¿Y si intentó avisarnos? Don Ramón no era un hombre de dejar mensajes, mucho menos uno a medias. Algo no encajaba. Kiko, con la voz temblorosa, murmuró: Yo vi esa sombra anoche. Venía del 14 y llevaba algo en la espalda». Todos lo miraron de golpe. «¿Algo?», preguntó doña Clotilde. Kiko asintió lentamente. Como un bulto». El viento volvió a soplar, levantando polvo del pasillo. La puerta del 14 crujió, muy despacio, como si algo detrás empezara a mover las tablas. El Chapulín respiró hondo. «Voy a abrir»,
pero cuando estiró la mano para tocar la madera, un ruido completamente distinto salió de adentro. No un golpe, no una voz, sino un arrastre. Algo se movía por el piso, pesado, irregular. La Chilindrina gritó, incapaz de contenerse. «¡Apá! Si estás ahí, contesta». Silencio. Entonces, una mano, solo una mano, sucia, temblorosa, apareció por debajo de una de las tablas, rotas, y dejó caer un objeto pequeño, metálico, un llavero, el llavero de don Ramón. El llavero golpeó el suelo con un sonido seco que retumbó como un disparo en los oídos de todos. La Chilindrina cayó de rodillas para tomarlo, con las manos temblorosas. Era inconfundible, el viejo llavero oxidado que don Ramón llevaba desde siempre, con la caricatura borrosa que él aseguraba que se parecía a él en sus mejores tiempos. La niña lo apretó con fuerza. «Esto es de apá, esto es de apá». El Chapulín Colorado retrocedió un paso, sorprendido. «Si el llavero está aquí, entonces él también». Pero no terminó la frase. El arrastre dentro del 14 continuó, más fuerte ahora, más cerca. No era el caminar de una persona normal, era el sonido de algo que se movía con dificultad, como si cargara un peso enorme. Doña Florinda perdió la compostura. «¡Alguien abra esa puerta ahora mismo! ¡Rápido!». El profesor Girafales la detuvo, colocando una mano temblorosa en su brazo. «Espere, si don Ramón está herido, debemos tener cuidado». Don Ramón, herido, atrapado, arrastrándose. La idea heló a todos. La Chilindrina lloraba en silencio. «Apá, dime algo». Como respuesta, una sombra se proyectó desde el interior. Una sombra grande, demasiado grande para ser solo un hombre. El Chapulín levantó el chipote chillón, decidido a actuar, pero al acercarse, una corriente gélida salió del 14, haciéndolo retroceder. La puerta vibró una vez más, y entonces una voz grave, rota, casi irreconocible. «No abran todavía». La Chilindrina soltó el llavero del susto. «Esa no es la voz de mi apá». Todos retrocedieron instintivamente. Incluso la figura que parecía haber observado desde el fondo del patio desapareció entre las sombras. El profesor Girafales respiró hondo. «Si no es don Ramón, ¿quién está ahí adentro?». Doña Clotilde, pálida, murmuró una frase que heló la sangre de todos. «Esa voz, yo la he escuchado antes, hace muchos años, antes de que clausuraran esa casa». Un chillido metálico marcó el final del arrastre. La puerta del 14 se abrió apenas un par de centímetros, el suficiente para dejar ver un ojo oscuro observándolos desde adentro. El ojo detrás de la puerta observaba sin parpadear, fijo, profundo, como si analizara cada movimiento de la vecindad. La Chilindrina se aferró al brazo de don Ramón, pero don Ramón no estaba. Ese vacío la golpeó de nuevo como un mazazo. Kiko retrocedió hasta chocar con la pared, incapaz de apartar la mirada. Doña Florinda llevó una mano al pecho, sintiendo que el aire se volvía más pesado a cada segundo. El ojo se movió apenas. Un susurro salió desde adentro. «No entren, no hasta que él deje de moverse». El profesor Girafales dio un paso atrás. «¿Él? ¿Quién es él? ¿Está don Ramón ahí?». Nadie respondió. Entonces, el interior del 14 se iluminó por un instante, como si alguien hubiera encendido un fósforo. La luz mostró algo fugaz, una sombra enorme cruzando el fondo, arrastrando un bulto con el tamaño exacto de un cuerpo humano. El Chapulín Colorado se armó de valor. «Voy a entrar». Pero cuando intentó empujar la puerta, ésta no cedió. Algo, o alguien, la sostenía desde el interior. La voz volvió a hablar. «Él no quiere salir, aún». Un escalofrío recorrió a todos. La Chilindrina desesperada gritó: «Apá, si estás ahí, dime algo, soy yo». Silencio. Luego un sonido suave, como un gemido. Como si alguien intentara responder pero no tuviera fuerzas. La puerta se abrió un poco más. Solo lo suficiente para revelar una mano flaca, sucia, temblorosa. La mano de don Ramón. La Chilindrina rompió en llanto. Pero antes de que pudiera tocarla, la mano fue jalada bruscamente hacia adentro, como si una fuerza invisible la reclamara. La puerta se cerró de golpe, y desde el interior una última frase se escuchó, más clara que todas.
las anteriores. Él no está solo aquí, y yo tampoco. La vecindad entera quedó paralizada. Algo, o alguien, estaba atrapado con don Ramón dentro del 14. El amanecer cayó sobre la vecindad como un velo frío. Nadie habló, nadie se movió con naturalidad. La puerta del 14 seguía cerrada, inmóvil, silenciosa, pero todos sabían que detrás de esas tablas había algo más que oscuridad. La Chilindrina permaneció sentada frente a la entrada, abrazando el llavero de su padre, con los ojos hinchados por el llanto. «Apá, yo sé que estás ahí», murmuraba una y otra vez, como un mantra que se negaba a abandonar. El profesor Girafales, con gesto grave, examinaba la tabla rota por donde el ojo había observado. «Sea lo que sea que esté adentro, no quiere que entremos». Doña Florinda, con la voz entrecortada, añadió: «Pero tampoco quiere que don Ramón salga». El Chapulín Colorado dio un largo suspiro, bajando el chipote chillón. «A veces, los héroes no pueden entrar donde el miedo manda». Era la primera vez que su voz no tenía ni un rastro de valentía. Infantil. Doña Clotilde, la única que no había dicho una palabra desde el último golpe, finalmente habló, mirando la puerta como si recordara algo enterrado hace mucho tiempo. Esa voz no era la de un extraño, era la de alguien que la vecindad dejó atrás. La Chilindrina levantó la mirada al escuchar eso, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué quiere decir? Pero doña Clotilde solo negó con la cabeza. Algunos secretos no deben abrirse a la fuerza. El silencio volvió. La puerta del 14 no se movió, pero bajo ella un segundo papel apareció deslizado desde el interior. La Chilindrina lo recogió con manos temblorosas. Un mensaje corto, escrito con la misma letra temblorosa de su padre. «Estoy vivo, esperen». La niña sonrió entre lágrimas, lo suficiente para no perder la fe. La verdad seguía encerrada detrás de esa puerta, pero ya no estaban solos para enfrentarla. Si quieres descubrir qué ocurrió realmente dentro del 14 y cuál es el destino de don Ramón, suscríbete y comparte este video. La historia continuará y lo que viene será aún más impactante.